Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Cambiamos el formato habitual, los martes vamos con entrevistas personales. Bueno, pues ya hacía tiempo, por unas cosas y por otras, que no hacíamos debate, que no celebrábamos, una mesa de debate, de análisis y de tertulia. Así que creo que ya es el momento y que ya toca 3 invitados esta noche para hablar a priori de 3 temas que les vamos a exponer a continuación, pero como siempre vamos primero con las personas. Paso a presentarles a los que hoy han desafiado la noche y el frío para estar con nosotros. Comienzo por esta parte. Susana Álvarez Otero, que es profesora de Economía Financiera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con invitación. nosotros. Y por el otro lado, José Antonio Sáenz de Santamaría, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Antes de presentar a Diego, entiendo que perfectamente siguiendo el minuto a minuto lo de Santorini. Entiendo. Claro. Bueno, ahí se va a montar un bonito follón. Me acordé hoy. Se va a montar un bonito follón. Tengo que preguntarle a José Antonio. Y Diego Baliño, que es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 3 temas, como decíamos, sobre la mesa. Lo primero, vamos a ver, lo que algunos consideran que se viene es un conflicto. Las guerras antes, pues eran de trincheras, eran de movimientos de tanques, de aviones, de barcos. Ahora las guerras modernas son arancelarias, son guerras económicas en este caso. Bueno, pues los aranceles de Donald Trump, ese será el primer tema. ¿Qué son y qué pueden significar para un país como España si se entra en esa guerra arancelaria? Después hablaremos del fenómeno de la ocupación. Aquí entiendo que de 48 millones de españoles cada uno tendría una solución. Sin embargo, impera la del sentido común, pero no en la legislación, opinan algunos. En este caso, vamos a ver lo que opinan sobre el fenómeno de la ocupación y cómo se está tratando en España. Y también, malas noticias en el apartado laboral, ya que ha subido el paro. El final de los contratos navideños, en este caso, hace que España vuelvan a repuntar esas cifras de paro, que haya más personas en el desempleo. Vamos a comenzar por la cuestión económica, puramente económica, con esa posible guerra de aranceles. Comienzo, como no, en este caso, con Susana Álvarez Otero. Susana, esta guerra o posible guerra arancelaria, ¿qué es y cómo puede desarrollarse y cómo puede repercutir en España? Estaba anunciado, es decir, en ese Trump no engaña a nadie y viene a ser un poco la consecuencia de esa idea de America First, ¿no? Sí. Se suele decir que las personas actúan no por hacer daño a los demás, sino tratando de protegerse a sí mismos. Sí. Vamos a extrapolar esto a Trump y pensar que esto es así y que él toma esas decisiones tratando de, no por fastidiar a China o no por fastidiar a México y Canadá, que son los que han sufrido, digamos, los incrementos más importantes, sino por proteger a su país tal y como él lo entiende, ¿no? ¿Qué supone? Bueno, pues evidentemente tratar de proteger sus productos y así pronto ha puesto unos aranceles del 25% a sus vecinos directos, Canadá y México. Es como si nosotros ahora se lo ponemos a Portugal y Francia. Pues imaginemos, ¿no? Las consecuencias. Hablabas tú al principio en la propuesta de políticas. Las políticas no lo sé, las económicas es, digamos, un coste real muy importante, digamos, para esas dos economías. Y luego a China le ha metido un 10%. Sí. Respuesta de China, te la devuelvo, entre el 10 y el 15%. Pero a la vez China se percata de su debilidad y dice, bueno, te devuelvo la pelota, pero hace una propuesta para, digamos, incrementar las importaciones de productos de Estados Unidos, porque claro, el déficit comercial es muy favorable a ellos, les vende mucho y con esto Estados Unidos se pretende proteger. Consecuencias, yo creo que es malo. Es malo, si es una decisión de Trump, puede ir todo en cadena y evidentemente si se lo hace a la Unión Europea, la Unión Europea se pronunció sobre esto el domingo, dice que sepamos nosotros, por ahora no lo hay, pero bueno, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Habría una respuesta. Pero en la Unión Europea, que además es un socio comercial fundamental de Estados Unidos, el 30% del comercio mundial es con ellos, bueno, pues supone
a priori ya un encarecimiento de productos, lógicamente, pero también por todo el trasiego de componentes. Eso se traslada en inflación, en incremento, y es malo para trabajadores, es malo para consumidores. ¿Quién gana? Pues si eso, repitiendo lo de antes, se supone que la producción nacional, se supone que el producto nacional, el mercado interior. Pero él mismo reconoce que es una decisión dolorosa para Estados Unidos, pero está convencido de que a la postre va a ser beneficio. No sé si la Reserva Federal y otros grandes economistas americanos pensaron lo mismo, pero está decidido y estaba anunciado. Así es. José Antonio, Diego, ¿qué les sugiere este tema de los aranceles tan traídos y llevados? Bueno, te diré, siempre me traes a mí con gente más joven, ¿eh? Y una de las cosas malas que tiene envejecer, no sé si malas o buenas, es que te das cuenta de que el mundo no es ni blanco ni negro, es infinitamente gris. Es decir, una escala de grises. Toda una marga. Y en este tema de los aranceles, pues evidentemente es una decisión que no tiene, primero, no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico global, por decirlo así, puesto que ya no se trata solo de que yo, el aceite español, bueno, pues le pongo un arancel, ¿vale? Sí. Pero claro, si yo quiero fabricar un coche en Detroit, resulta que la mitad de las piezas vienen de fuera. Sí, sí. Con lo cual, si le pones aranceles a las bielas, por decirlo así, o a las ruedas del coche que tú luego vas a montar, esto ya le pasó en la primera presidencia, que quería que se fabricara todo americano y todo americano, claro, pero es que los circuitos del Toyota que fabricas en Estados Unidos vienen de Japón, con lo cual, ¿qué le vas a poner? Un arancel al circuito y tal. Bien, en fin, todo esto es muy complicado, todo es muy complicado y evidentemente donde las dan las toman y habrá una represalia. China no ha hecho todavía lo peor que puede hacer, que ya lo hizo una vez a cuenta de Taiwán o Formosa hace unos 5 o 6 años, que es prohibir la explotación de materias primas críticas. Es decir, no sé qué lío tuvieron los americanos, alguien fue a visitar a Formosa y entonces los chinos dijeron, bueno, pues ahora no te doy materias primas críticas, con lo cual te armo un roto importante, no solo en temas de teléfonos o ordenadores, sino en misiles balísticos, por ejemplo así. Bueno, últimamente China ha prohibido exportar galio, germanio, grafito natural y antimonio. Puede prohibir exportar muchas más cosas. No lo hace por jorobar, lo hace porque ellos necesitan esos materiales. Pero en el caso de que este señor se ponga a ponerles aranceles potentes, te dirán, oiga, mira, no recibes ni un grano más de, qué sé yo, de neodimio o de praseodimio o de iterbio, que son muy importantes. Bueno, por esa razón Trump anda buscando lo de Groenlandia, donde hay materias primas críticas, y le ha dicho a Ucrania, oye, que el litio que tienes en Ucrania me lo vas a dar a mí porque te estoy mandando armamento. O sea, él ya está intentando parar el gran golpe que le va a dar China como esto siga para adelante, que no es poca cosa. Entonces, al final nadie gana en una guerra de estas, nadie gana, y el pueblo tampoco, porque vamos, la población tampoco, porque todo se va a encarecer, obviamente, en el 25, en el 30 o lo que sea. Y es que no hay ningún producto americano. Los productos americanos están llenos de productos de otros sitios, como tampoco hay ningún producto español en ese sitio. Yo qué sé. Desestacionalizado. Claro. ¿Cuánto viene de ahí? Es que ni los tomates españoles. Todo lo que viene de fuera. Es que ni los tomates españoles son españoles, porque los fosfatos vienen de Marruecos y otros fertilizantes vienen de otros sitios. Es decir, nada es genuinamente de nadie. O sea, todo es porque la economía se ha globalizado de una manera impresionante. Entonces, claro, todo esto no deja de ser una especie de siglo XIX de la economía, ¿no? No sé si lo digo bien, pero... Sí, como intento de volver a una autarquía, de poner puertas al campo, cuando esto ya está globalizado. Claro, ya no... Está ya como muy desmadrado. Sí. Diego, ¿le sorprende lo de Donald Trump? O, como bien decía Susana, prometido estaba y va a cumplir lo que... o está cumpliendo en primera instancia lo que dijo. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos, ¿no? Yo creo que sobre todo Trump lo que busca
es un poco dar un puñetazo a la mesa, ¿no? Influir y decir, aquí he llegado y quiero que sepáis que soy el presidente de Estados Unidos y aquí mando yo, un poco en ese sentido, ¿no? Por lo que tengo entendido, hoy ha hecho una especie de moratoria con México y con Canadá. Ha hecho una suspensión de estos aranceles, lo de China parece que continúa. Pero yo pienso que, por ejemplo, con estos dos estados que son limítrofes con Estados Unidos, lo que, bueno, como está con esa cuestión de la inmigración, lo que quiere al final es controlarme las fronteras y somos todos tan amigos, ¿no? Tengo la esperanza de que sea su legislatura parecida a la anterior, en el sentido de que sean muchas amenazas lo que suelta por la boca, pero que luego lo que vaya a hacer no sea tan grave. Un poco por lo que decían ellos dos también, que perdemos todos, al final van a subir los precios, se perjudica no solo a la economía de Estados Unidos, sino también a otras, porque ahora estamos en un mundo globalizado y efectivamente un coche, como bien apuntaba él, es que cada pieza se hace en un lugar del mundo distinto. O sea, no es que se hagan de Troya el coche entero, o sea, se finaliza, ¿no? Pero quiero decir que las piezas vienen de otros lugares. Yo cuando estuve en el Parlamento Europeo haciendo prácticas, en 2014, estaba el debate del libre comercio con Estados Unidos, el TTIP que se llamaba. Había mucho interés en Europa antes de que llegase Trump. Estaba Obama en aquel momento todavía presidente de Estados Unidos, y había un interés muy grande por firmar aquel acuerdo porque se temían que con Trump iba a haber esta autarquía o este nacionalismo que está él exacerbando desde ahora y desde antes, vamos, eso no ha cambiado tampoco. Y bueno, es verdad que los estándares europeos y los americanos pues no son exactamente los mismos, las exigencias de seguridad alimentaria tampoco son las mismas, es decir, somos dos mundos distintos y no se llegó a ese acuerdo y entonces pues no existe. Entonces, claro, ahora nos encontramos con una vulnerabilidad un poco complicada, porque la Unión Europea por sí sola pues, bueno, no hace fuerza entre dos potencias tan grandes como Estados Unidos o China. Pues ¿a quién elegimos? ¿Con quién es nuestro amigo? ¿No? Es un poco complicado elegir el socio ahora. Bueno, el socio comercial ya es Estados Unidos. Sí, o sea, hombre, es que el 30% es... Ya ves que hay tentativas con China ahora también. Claro, y es que se mueven más de 1,5 billones de euros, con lo cual en eso no hay duda de a qué árbol estamos más arrimados. Sí que alivia un poco esa forma de ver lo tuyo de que dices, bueno, vale, te asusto con un 25%, te pongo una moratoria y ahora a ver si me controlas todo lo que viene por la frontera. Por una parte dices, ojalá sea, bueno, que todo es feo, ¿no? Pero ojalá sea un elemento para negociar, porque las consecuencias económicas son graves para todos, también para Estados Unidos. Pero en todo caso, Trump, aunque ellos se crean el dueño del mundo, hay alguien que en este sentido está por encima, que es la Organización Mundial del Comercio. Y lo primero que ha hecho China es, vale, yo te devuelvo esto, pero ha informado. Pero esto no es legal. Es decir, estamos en un libre comercio, hay unas autopistas comerciales y esto así de la noche a la mañana, bueno, evidentemente un país puede decidirlo, pero que va contra unas directrices generales, pero bueno, también él va en contra de los protocolos de Kioto y de París y me saltó la contaminación, pero bueno, hay unos organismos supranacionales, hay unas Naciones Unidas, pero luego él pone un veto. Es decir, en teoría hay organizaciones por encima que le dicen usted no está haciendo las cosas. Lo que pasa es que los americanos, esta es una vieja historia, los americanos oscilan o han oscilado siempre en el siglo XX y lo que va del XXI entre el aislacionismo y el abrirse al mundo, al multilateralismo y tal. Claro, el problema es que cuando se abren al mundo, ellos son de alguna manera los que garantizan nuestra seguridad y los que se meten en los líos en Oriente Medio, en todas partes, y eso llega a cansarles y vuelven al aislacionismo. Ahora está, fue, por ejemplo, un caso curioso, el caso de George Bush hijo, que era un aislacionista clásico en Estados Unidos, y sin embargo le hicieron el atentado, la primera vez que mueren americanos en Norteamérica, así a lo bestia, 3.000 y pico, ¿no? 4.000 y pico, no me acuerdo bien. Y entonces, forzosamente tuvo que ser aperturista y empezar a ver qué pasaba en el resto del mundo, porque se dieron cuenta de que lo que pasaba en el resto del mundo acababa afectándoles a ellos. Afectando en casa. En este caso en temas de terrorismo, como puede ser en temas económicos. Posteriormente vino Obama, que Obama era
muy aperturista, se metió en algunos líos gordos, como el de Afganistán, en fin. Y como consecuencia de aquello, pues ya vino el primer Trump que volvió al aislacionismo. Es decir, oscilan siempre... Es un movimiento pendular. Es un movimiento pendular, exactamente. Ahora estamos en la etapa aislacionista. Y nos dicen, oiga, y ustedes defiéndanse todos contra Rusia porque a mí me da igual esa guerrilla que tienen ahí montada. Sí. Guerrilla en el sentido de guerra pequeña, ¿no? Y defiéndense ustedes, que a mí me da igual, es más, voy a pactar con Putin el tema y se acabó y se lo dejo a ustedes. Entonces, claro, ese es el problema, que todo va a generar un mayor costo, un mayor gasto en defensa, que no hacía falta, porque para qué era... Bueno, en las circunstancias que estábamos, Europa no necesitaba más defensa. Ahora parece que todo el mundo se ha caído del guindo y hace falta más defensa. Y todo esto son consecuencias de este movimiento pendular que tienen los americanos. ¿Somos los policías del mundo o dejamos de ser los policías del mundo? Claro. Entonces, bueno, ahí... Y pregunto, vamos a ver, dentro de este movimiento pendular, Trump al colocar todos estos aranceles, por ejemplo, si se los coloca a Europa, ¿puede ser que Europa vuelva sus ojos hacia China y diga, bueno, pues entonces muy bien, no trato contigo porque me es muy caro, voy a tratar todo con China? Es decir, ¿a Trump puede salirle mal la jugada en ese sentido? Hombre, voy a volcar mis tratos con China. Estados Unidos me preocupan las consecuencias en la Unión Europea, porque evidentemente tendría que tomar medidas, no puede darle una sacudida, poner aranceles a Europa y que Europa no reaccione, con lo cual tendría que reaccionar más o menos como reaccionaba China, y luego buscar, claro, la apertura. Buscar mercados alternativos. Yo diría que sí, no estoy en la cabeza de von der Leyen, pero al final tienes que buscar fuentes por otro lado, que no es que estemos cerrados, que es decir, hay comercio con China, pero si te cierran una puerta habrá que buscar otras, ¿no? Ya, pero el problema de China es que, por ejemplo... No. Espera, habla tú. Vamos a ver, yo solo por añadir un tema. Sí que creo que con China se está más una cooperación entre países, no la Unión Europea en bloque, ¿no? Que ese es otro problema que también veo. Es decir, si hay determinados países, y España parece que va a poder ser uno de ellos, que empiezan a hacer guiños ahí con negocios que hay en China, porque, bueno, pues... el socio americano no nos conviene, a ver en qué acaba, porque lo que estabas diciendo tú, el socio ahora mismo es Estados Unidos, eso está claro, pero lo que no sabemos es el futuro ni cómo va a ir los acontecimientos. Como no hay una estrategia común o que hablen los ministros de Economía de la Unión Europea, no va a salir, digamos, entiendo yo, una tesis única, porque encima cada gobierno luego tiene sus prioridades y sus tendencias ideológicas y sus intereses. Yo ahí es donde veo que estamos muy vulnerables en los países europeos. Entonces, no sé hasta qué punto un país como el nuestro pues, se tiene que buscar la vida y hablando con todos y a ver lo que consigue o en fin, mirar al cielo a ver qué cae, pero claro. En el seno de la Unión Europea me da la sensación de que están un poco perdidos ahora mismo. Pero es que además China es un... A ver, es que el problema es que la relación que tenemos con Estados Unidos, comercial, estratégica, cultural, económica, de todo tipo, cercana, sí, claro. Es muy próxima. Sí, como si fuéramos, vamos a decirlo en este sentido, hermanos. En cambio, con China somos más bien primos, quizás segundos. ¿Por qué? Pues porque China es muy difícil. Primero, fabrica casi todo. Segundo, tiene de todo, importa todo. Y sus productos nos los venden más baratos que los nuestros. Ahí tenemos el caso del coche eléctrico chino, al que le hemos puesto el 10% de aranceles, nosotros. ¿Por qué? Porque si entran los coches chinos eléctricos, que están ganando la partida, entre otras cosas porque tienen materias primas críticas, que aquí no, perdón. Si entran esos coches chinos, nuestra industria automovilística desaparece. De hecho, ya empieza a haber movimientos con la Comisión para redefinir toda esta historia del coche eléctrico, como, bueno, en 2035 no se van a vender coches de explosión y no sé qué y tal. Y entonces todo esto hay que redefinirlo porque nuestra industria se está viniendo abajo y la automovilística es una de las más importantes de la Unión Europea. Nosotros somos el segundo fabricante de coches, o sea que tenemos un problema serio. Y entonces, claro, pero es que además China no se deja meter empresas nuestras allí. Hay empresas nuestras en Estados Unidos, el BBV, el Santander, el no sé qué, Iberdrola, están todos en Estados Unidos.
Y además Trump ha dicho que el que esté allí, que no tiene ningún problema, porque si está allí, pues no le van a poner aranceles. Está bajo el paraguas. Claro, claro. Entonces, ahí tenemos industrias, pero es que en China no, porque los chinos no te dejan entrar a producir tus productos en China. No, eso, olvídate. Sí, tiene un concepto de tiene libre un concepto mercado de libre mercado muy un peculiar, poco muy sui peculiar. generis. Es economía de libre mercado, pero Pero mejor sí, para mí. pero Yo sí, creo que sí, no hay- sí, lo mío es mío y lo tuyo lo discutimos. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos con China, que no es un... No, yo dejo de venderle a este y le vendo a aquel. No es exactamente así tampoco. Las barreras son Las muy difíciles, barreras, ¿no? el Alsa, idioma, Alsa llegó allí, la bueno, pues cultura, hay que es todo muy difícil. internacionalizarse y es Sí. mucho más complejo, pero es una Y la vía. pregunta que se hace muchas personas, y claro, no sé si la pueden responder, Trump es un hombre que procede del ámbito empresarial, Trump es un empresario. Bien, más allá de todo esto y maneja el negocio como si fuera una empresa, quiere manejar el país como si fuese una empresa. Más allá de todo esto, no se puede caer en el comentario fácil de es que es tonto, es que tal, porque no es creo que lo para sea. nada, o sea. Entonces, ¿por qué lleva adelante esto que el 9 de cada 10 de los expertos económicos dicen, cuidado, que esto se te puede volver en contra, no es la solución? Pues no lo sé, porque evidentemente él puede llegar a pensar, bueno, cierro esto y pienso que a pesar del coste será más positivo que negativo. Yo quiero decir, casi he visto una luz en lo que ha señalado Diego, sí, de que sea, digamos, una estrategia Claro, para sí, yo forzar a sus también. vecinos porque le preocupa mucho el tema de la inmigración. Y luego también es muy de bravuconadas. En ese sentido le contestó muy bien con el equivalente de lo que sería aquí el Banco Central Europeo, que es nuestra, La FED, nuestra autoridad monetaria. Ahora el Banco de España no es más que un súbdito, parte. ¿no? Una Sí. parte. Fue el presidente de la FED que le dijo, porque le empezó, no, es que los tipos de interés hay que... La FED está siendo más Sí, pausada que el Banco Central Europeo, que en cuanto hemos controlado la inflación, quiere activar y han hecho otra rebaja y demás. Y la FED, bueno, se lo está mirando. Y el otro que le estaba azuzando y le dijo el de la FED, ¿cómo? Usted no puede, soy yo. Se le puso firme, pero bueno, que él ha empezado con bravuconadas que a lo mejor no las puede llevar a cabo todas. Y esta, por ejemplo, es una de ellas. O sea, la autoridad monetaria Es el presidente independiente. de la FED, y él ya ha querido meter mano ahí. Ojalá sea un ejercicio solo de fuerza, de presión para otras cosas, pero bueno, evidentemente tiene costes para Estados Unidos y no... Quiero pensar que no se va a dar un tiro en el pie y que no vamos a ir todos Yo es que creo detrás, que tiene una y psicología... que va a escuchar a la Organización Mundial del Comercio y que la protesta de China era ahí y la Unión Europea hará exactamente lo mismo, porque está violando unas normas. Pero bueno, también viola las normas de las Naciones Unidas o de París y Kioto. Sí. Yo creo que tiene una psicología muy curiosa, pero que puede darle resultado. Utiliza este tema, como otros muchos, como arma de presión en una negociación, ¿no? Siempre hace lo mismo. O sea, en este caso yo creo que más que lo que le interesaba de poner aranceles a productos extranjeros, lo que le interesaba más es lo que habláis de la inmigración, de hacer, Tal y como decía. hacer el país más, a ver cómo decirlo, sin molestar a nadie, pues más anglófilo, por decirlo así. De hecho, una cosa que ha hecho muy divertida es que ha quitado la página web en español, cuando en Estados Unidos es el país del mundo donde más hispanohablantes hay, o sea, 60 millones, es decir, una cosa brutal. Y se supone que el español va a ser mayoritario a partir de 2050, no sé qué. Si no lo es ya. Yo Si no lo es ya, Nueva pues York no. en septiembre pasado, yo que entre usted mis hijos el inglés, no sé qué, y mi hija, mamá, ¿inglés para qué? Estás en la Quinta Avenida Claro. y te atienden en Ya español. tienes de todo en Pues español, es que- entonces, es que- pero este tipo de cosas son un Servicio poco- de inmigración Yo- en el aeropuerto, todo en Todo español, Que claro. Te sientes en casa. Sí. Sitio donde menos se necesita aprender inglés. Inglés, en claro. Nueva York. Que Estados Unidos. Sí, entonces él tiene esa teoría y quiere expulsar a los emigrantes, que evidentemente son todos hispanoamericanos y tal, me parece muy bien. Pero luego lo usa también en otros casos. Dijo una vez, el día 20 de enero, cuando yo tomé posesión, si no están los secuestrados de Hamas liberados, voy a desatar el infierno sobre Gaza. Sí. Lo dijo. Sí. Bueno, y están sacándolo. Están liberándolos. Porque saben que lo hace, es decir, no tiene ningún problema. Ahora el siguiente es Irán, que está muy callado, Sí.
pero como se saca un poco la patita, si se menea un poco, le deja el país, pero plano. O sea, sí, como un parking. Sí. Entonces, esa es una forma de negociar muy curiosa. Avisa, porque el que avisa no es traidor, pero efectivamente le funciona. Y yo creo que con los aranceles es un poco esto también. Un poco, vamos a ser serios, que yo aquí puedo hacer mucho daño, lo cual es verdad, pero los demás también podemos hacerlo. Entonces llegará un momento que se equilibrará toda esta historia. Es evidente que con Putin se va a arreglar para la guerra de Ucrania. Sí. Zelensky tiene perdida toda la parte al este del río, como ya hemos comentado aquí. Que ya la tenía. Entonces, bueno, pues a ver cómo nos arreglamos. Y evidentemente que Zelensky no va a entrar en la OTAN, también te lo digo. Y bueno, un poco va por ahí los tiros. Se acabará con esta guerra. De hecho, en la anterior fue el único presidente americano que no inició ninguna guerra. Con lo cual tampoco es tan malo en ese sentido, ¿no? Lo de Gaza paró y esto... Lo de Gaza no es que haya parado, pero están soltando los rehenes. Están vías de liberar a los rehenes, aunque todavía quedan más de un centenar, o aproximadamente un centenar de rehenes israelíes cautivos de la banda terrorista Hamas. Diego, para finalizar el tema, el hombre es un personaje en sí mismo y acaba de llegar, ¿no? Sí. Bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Yo pienso que ya lo conocíamos, pero en Estados Unidos le han votado masivamente, o sea, ha ganado unas elecciones limpiamente. Bueno, es que en las anteriores elecciones él no reconoció el resultado. Yo creo que Biden ha sido muy elegante en el traspaso de poderes desde las elecciones hasta incluso la ceremonia de investidura. A la que él no asistió. No, por eso digo. Por eso que Biden ha sido muy elegante con Trump, teniendo ese precedente de lo que le había hecho el presidente anterior. Bueno, el caso es que sí que veo que Trump pues le gusta, no sé si decir llamar la atención o lo que decía antes, un golpe en la mesa por cada vez que se levanta y dice, bueno, a ver qué lanzó hoy, ¿no? Y puede hacerse tan amigo de Putin como aquellas reuniones que tenía con el norcoreano, ¿no? Con Kim Jong-un, que en fin, no hay país en el mundo que tenga relaciones, salvo China, con Corea del Norte, pero él pues hizo una foto con ese tío. No sé, pues no sé si se volverán a ver y hasta si habrá negocios entre ellos. Sí que hay una cosa con lo que estás diciendo de Putin. Nos hemos pasado unos cuantos años diciendo que era el malvado Putin, y si ahora se soluciona todo esto, volvemos a ser amigos de Putin y podemos volver a ver a Putin y podemos ver las televisiones rusas también aquí en España. Claro, es que quiero decir, ahí se abre también un melón con la relación con Rusia, porque parecía que con este señor es un dictador, un imperialista que se quiere quedar con Ucrania, y si llegan a un acuerdo, ¿qué hacemos los europeos con esto también? Esto de Putin y Rusia y Ucrania, esto da para otra tertulia. Sí, da para otra. Y yo de eso sé. Sin duda. Que he vivido allí. Y la haremos porque es una guerra que todavía no finaliza, aunque la llegada de Donald Trump puede acelerar sin duda ese final. Bueno, vamos a hablar del siguiente tema, que también tiene que ver con el ámbito económico, aunque más doméstico. Han finalizado los contratos navideños y el paro ha vuelto a subir en España, y lo ha hecho, según las informaciones, con cifras de 2020, con otras con cifras de 2023. Bueno, los números tienen esas cosas, que según por dónde se miren pueden indicar una cosa o indicar otra. Lo que sí es cierto es que el fin de la campaña navideña vuelve a incrementar el número de parados, lo cual, pues sin duda no debe ser una buena noticia para los hogares españoles y sobre todo también para los jóvenes. Si antes comenzaba por Susana, comienzo por Diego. Diego, las cifras del paro. Ahí están. Y se vuelve a repuntar hacia arriba. Bueno, lo que acabas de señalar, ¿no? Estamos en enero, que ha finalizado la campaña navideña. Hasta Semana Santa, pues seguramente ese empleo que se perdió no se recupere. Depende de la medida que hagas. Es decir, si es con el mes anterior, efectivamente ha subido, pero si lo haces interanual, o sea, con el enero anterior, pues estamos mejor. Que también es otra manera de ver. Y luego está la estadística, ¿no? Que hace el INE de la encuesta de población activa cada trimestre. Es decir, tenemos varias variables para analizar los datos. Y bueno, pues hay otra que nunca ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Somos 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Ha funcionado, yo creo, medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, han funcionado
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de la jornada laboral de las 37,5 horas, que también de eso les preguntaré también, sí. Es decir, bueno, pues sí que hay una cuestión que creo que es importante matizar, y es la importancia que tiene para España el turismo, el comercio, el sector servicios, que bueno, cuando se producen estos momentos concretos, como es la Navidad, la Semana Santa, el verano, pues hay un auge del empleo, y cuando bueno, pues hay periodos de cresta y periodos de valle, ¿no? Es decir, que dependes mucho y yo creo que siempre hay que buscar no depender únicamente de un sector económico, porque si dependes de un único sector económico, pues se puede ir todo al traste. Si va todo bien, pero como vaya todo mal. Entonces, quiero decir, tienes que poner los huevos, tienes que ponerlos en varias cestas, no solo en una, porque si no... Y bueno, yo no los veo tan mal, la verdad, viendo que son mejores que los 2 últimos eneros anteriores, pues sinceramente me parece que los datos son buenos. La reducción de la jornada laboral, pregunto a Susana, pregunto a José Antonio, pregunto también a Diego, claro. ¿Puede ser beneficiosa para esto de las cifras del paro o va, bueno, pues por otra vía? Bueno, primero, lo que ha aprobado el Gobierno es un proyecto de ley. Sí. Que es dudoso que pase por el Congreso de los Diputados, porque Junts está hablando mucho con la patronal catalana y no parece que en principio lo vayan a apoyar. Parece, ¿eh? O sea, luego a lo mejor le da la locada a este señor y lo aprueba. Yo, la verdad es que hay muchas empresas que trabajaban 37 horas y media o algo menos. De hecho, la Unión Europea ha dicho que la media aquí es 36,4. O sea que parece que vamos tarde con este tema. No sé yo. A mí lo que me preocupa más que eso, y pasó ayer en mi casa, por ejemplo, no es el horario, es la falta de conciliación. Es decir, ayer paró la enseñanza. No hubo colegios. Por una fiesta compensatoria. No sé qué, lo que sea. San Mateo fue sábado. Vale, lo que fuera, no lo sé. El hecho cierto es que mi hija y mi yerno tuvieron que trabajar y yo me acabé haciendo cargo de 2 nietos, uno de 4 años y otro de 8 meses. Pero bueno, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo las familias que no tienen abuelos o que no pueden pagarse una cuidadora o una muchacha, qué hacen con los niños el día de ayer? O sea... Más que las 37 horas y media o 35 o las que sean, lo que hace falta en este país es que alguien se tome en serio lo de la conciliación del trabajo con la vida educativa de los niños y con la vida familiar de la gente, ¿no? Eso es mucho más importante. Lo de las 30, ¿qué más da? 37 horas y media. Si lo que hace falta es trabajar eficientemente, con productividad, es decir, que la productividad de este país es bajísima, es bajísima, Echamos un país muy presencial, con muchas horas, y yo lo digo por mí, yo trabajé muchísimas horas, mucho más de 40 horas semanales durante mi vida laboral, pero porque somos presencialistas, estamos siempre metidos. Luego dentro de la empresa lo que hagamos o no hagamos ya es otro tema, pero desde luego lo que falta en este país es productividad, no horas de trabajo. Y claro, desde ese punto de vista, bueno, pues muy bien, pues 37 y media, vale. ¿Y qué? Si además los empleos no son de calidad, el empleo industrial lo acaba de decir Diego, te iba a llamar Daniel. Lo acaba de decir Diego, en la industria, que es donde hay empleos de calidad, cualquier tipo de industria, la construcción, todo lo que sea, eso ha perdido, es el 16% del PIB en lugar del 22% que era hace 20 o 30 años. O sea, se ha perdido empleo de calidad. Se ha perdido, la gente trabaja, hay pluriempleo, cosa que no había desde la época de mi suegro y mi abuelo y tal. Ahora hay pluriempleo, la gente no llega a fin de mes y tiene que trabajar en 2 trabajos a la vez. En fin, hay pobreza infantil, hay gente que tiene trabajo y es pobre. Es decir, bueno, que hay menos paro que en el enero anterior, vale, pero ¿y qué? No sé si me explico. La calidad es lo importante. Voy con Susana. ¿Las cifras son preocupantes o no lo son, o son moderadamente preocupantes? ¿Y esa reducción de la jornada puede ayudar a esto o no? Pues la verdad es que estoy de acuerdo con los dos, y los dos han tocado temas que sintetizan todo lo que pienso, con lo cual casi voy a lo que traía aportarlo. No creo
que esta reducción de la jornada inmediatamente se traslade, desafortunadamente, en un incremento del empleo. No, y además porque ya grandes empresas, de Duro Felguera, tal, ya es 1.700 horas, con lo cual eso ya está. Totalmente de acuerdo con lo que señala. Es el incremento de la productividad. Seamos más productivos. Hay hombres y hay mujeres trabajando. Entremos a las 8, hagamos jornadas un poco más continuas, salgamos a las 5 y así los churumbeles no los tenemos que aparcar, ¿no? Ahora ha habido un cambio también muy grande en ese sentido, no dejar reuniones para última hora de la tarde y cosas así. Pero sí que es verdad que en horas trabajadas no trabajamos más que alemán. Lo que tenemos que hacer es ser más productivos. Eso es fundamental. Respecto a otro elemento que estabas comentando, el tema se publica además este fin de semana, parece que fue en 5 días, del Instituto Valenciano de Estudios Económicos, que precisamente hablaba de eso, de la pobreza, pero la pobreza de personas que están trabajando. Problema, mucho trabajo a tiempo parcial y mucho trabajo estacional. Y gente que no sale de la pobreza. Luego, al final, lo que puede ayudar a prosperar es tener contratos estables, de jornada completa y que permitan a la gente, pues, bueno, del salario mínimo para arriba, porque al final si trabajas con esa parcialidad, claro, no salen de la pobreza. Eso es algo real y que está sucediendo. Pero las cifras no son malas. A pesar de este movimiento posterior a la Navidad, totalmente de acuerdo con Diego. Sí. Y ahora tenemos una cifra de paro, 2023 era del 12,2%, en 2022 del 13%. Pero si vas al anuncio de este dato, que puede parecer negativo, tal y como lo plantea Moncloa, Ministerio de Economía, es un incremento del paro de 38.725 personas en términos desestacionalizados. ¿Qué es desestacionalizar? Sí. Los datos económicos lo podemos tener en corte transversal, o sea, un fenómeno que suceda una sola vez, mi tesis de salidas a bolsa, eso pasa una vez, o puede estar en series temporales. Cuando están en series temporales, tú tienes que corregir los datos por un fenómeno que se produzca periódicamente, que en nuestro caso, y bien conocido en este país, es después de la época estival, del turismo, llega el paro. Llega el paro. Esas cifras, pues normalmente septiembre, octubre. También otros temas agrícolas, como la vendimia y todo esto, también afecta, y la campaña de Navidad. Pero con todo y con eso, y lo ha señalado Diego anteriormente, el gobierno puede sacar pecho. ¿Por qué? Porque ha sido el mes de enero mejor de los últimos años, con lo cual, en realidad, en relación a enero del año anterior, ha habido una reducción de 33.055 personas. Con lo cual, el dato lo pueden vender bien. ¿Estamos en peores datos de empleo en cuanto a números afiliados? No. Esto es algo que, en términos desestacionalizados y corrigiendo por ese efecto post-Navidad, no es un mal dato. El problema ha dado completamente aquí de la cuestión, que hay mucho tiempo parcial, mucha gente que necesita 3 trabajos y 2 trabajos, con la lengua fuera, con lo cual, ¿dónde está la conciliación? Si uno y otro, ¿no? Tenemos que ser más productivos y tenemos que ir a buscar contratos estables que permitan sobrevivir dignamente. De todas maneras, si me permites una acotación al tema de los datos son buenos, pero hay que decir que los datos se juega con ellos, porque en este país hay 800.000 de esos denominados fijos discontinuos, que en el fondo son, antes eran parados, ahora son fijos discontinuos. Es decir, ¿qué es un fijo discontinuo? Pues un señor que trabaja en una cervecería y ahora, después de Navidad, no lo necesitan y lo echan al paro. Pero claro, como va a volver a trabajar en la cervecería, tiene un contrato fijo discontinuo. ¿Y qué haces en esos 2 meses que estás parado? Pues no sé, o estás en tu casa o te buscas un segundo empleo. Con lo cual, todo eso está muy distorsionado y lleva varios años así. Las series corrígeme, tú sabes más de economía, pero no cabe duda de que hay que tener esto también en cuenta, el tema de realmente, a mí el dato que me gusta es el de los afiliados a la Seguridad Social. Ese es el dato bueno, porque el que está afiliado y paga, con lo cual, dicho sea como jubilado, a mí me viene muy bien que pague. O sea que ese dato lo miro mucho, pero que te quiero decir que no sé yo si los datos son realmente los que tienen que ser. Y sobre todo a mí me molesta mucho, y lo ha dicho Diego,
el tema de la estacionalidad. Es decir, viene la campaña de Navidad, todo el mundo a trabajar. Baja enero, febrero, todo el mundo en casa. En marzo, abril, mayo, Semana Santa, todo el mundo a trabajar. Eso es, para un país es matador. Yo no me gusta eso. O sea, bueno, a ver, pero si es lo que hay. turismo es una de nuestras grandes fuentes. A ver, estamos de acuerdo, pero habrá gente que lo pase mal, pero hay gente que se resuelve la vida 4 o 5 meses al año, con lo cual que vive bien. Claro, pero bueno, si esa es nuestra fuente, no vamos a No, matar la gallina de los huevos de oro. Lo que no me molesta que haya turismo, lo que me molesta es que no haya industria, que no haya... Totalmente de acuerdo. No, Vale. si es que no vamos a discutir porque estamos de acuerdo. En el tema de la reducción de la jornada laboral, entiendo que las grandes empresas la pueden afrontar. Claro, Sí. Pero el pequeño el no. enorme tejido empresarial español es la pyme. La pyme la puede afrontar. Lo hablamos en la entrevista, efectivamente, y era una de las razones por las que Carlos Cuerpo decía que no, y al principio, porque al final esto es un tema político, vamos, Claro. lo hablamos, es decir, Carlos Cuerpo seguro que no piensa que era una urgencia, y más en un país de pymes donde muchos son autónomos, tal, que tienes, y sí, evidentemente el coste es mayor. Pero es que es lo el que coste comentaba... es mayor. Pero al final han tragado políticamente. Diego, habla tú, que No, yo- se me iba va a la decir mano. una cosa, No, que dale, creo que dale. en España sí que nos falta un debate sobre la racionalización de los horarios. Sí. Pero tenemos un problema cultural, a mi juicio es problema cultural, porque por lo menos si nos situamos en otros países como los hábitos que tienen, claro, nosotros estaríamos dispuestos a comer a mediodía, a la 1 de la tarde, acabar la jornada laboral a las 5, acostarnos a las 9, 10 de la noche. Voy a quiero hablar, decir, voy a hablar por mí. Si a mí me dejaran salir a las 5, como a las 11 de la mañana. no, pero quiero decir, el hábito, tenemos una cuestión cultural. Son Sí, sí, somos es verdad, latinos es verdad. y Es verdad, nos es gusta pues, estar hasta las tantas despiertos. Bueno, tenemos otra filosofía Es de otro vida. hábito de vida. Claro, es otro hábito de vida. Entonces, por eso yo digo que culturalmente ya tenemos una barrera. Sí, Por eso decía es un verdad. problema. Y segundo, es verdad que nos pasamos muchísimas horas en el trabajo y la productividad no es... Lo importante, para mi juicio, también es, como decía él, la productividad, no tanto el número de horas que te pasas en... La jornada concentrada, es decir, 2 horas, pero eso sí, No, 2 horas sin parar, levantar ¿entiendes? la cabeza. No, de- trabajar. Que nos cuesta, que si el café, que si... No sé pues qué. tiene que ser así. Yo ahora tengo unos vecinos holandeses y lo veo sobre todo en ella, y realmente es el tiempo que está y que no se levanta, y no es estar todo el día trabajando, no, a las 5 recoges pero habiendo sido productivo. Entonces esto yo creo que es sano. Entonces igual tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que se vive mejor así y que... Yo creo que sí, o sea, yo de experiencias en el extranjero me gusta más esa manera de vivir, y creo que así se puede conciliar también un poco lo que estabas diciendo, pues ver a tus hijos o pasar un tiempo con ellos, si no es en casa, pues en otro lado. Pero claro, no nos da tiempo a nada. Lo que estás diciendo, si hay gente que tiene 2 trabajos y se pasa el día trabajando, pues no tiene vida familiar ninguno. Ya de la que sale, deja a los niños en el cole, y de la que vuelve son las 9, 10 de la noche y no... Sí, es así. Bueno, hay mucha gente en esa situación, efectivamente. Sí, es así, sí. Claro. Bueno, el tercer tema, y lo afrontamos ya, tiene que ver con la ocupación. Vamos a ver, la ocupación es un problema en España, según algunos indicadores, no tanto en Asturias no se registran, bueno, pues muchos casos de ocupación, más bien aislados, pero al parecer está muy extendido en la zona del Levante español, sobre todo, y también, bueno, pues por la zona sur y las grandes ciudades, sobre todo Barcelona, en este caso. Cuando se habla de ocupación, bueno, pues aquí entiendo que cada uno tenga su solución. Impera para muchos lo que sería el sentido común, que se traduce en la Policía Nacional o Guardia Civil toca la puerta, me enseña, por favor, su contrato de arrendamiento o su título de propiedad. No tengo. Bueno, pues tiene exactamente 7 minutos para salir por la puerta. Bueno, esta solución parece que no se da. Se ponen en marcha otras soluciones, como garantizar el cobro de la renta para el propietario, no la integridad del inmueble, como te lo dejen. Bueno, el tema de la ocupación. Voy con José Antonio. El tema de la ocupación, ¿es un problema grave, con fácil solución, o es un problema muy difícil que no tiene solución? A mí me sorprende mucho. Es que somos un país muy curioso. Somos un país lleno de leyes y de normas que luego la gente no cumple.
Pero es que, vamos a ver, el artículo 33, creo que es, o 35, no me acuerdo, de la Constitución española dice que los españoles tenemos derecho a la propiedad y a la herencia. Sí. O sea, las dos cosas. O sea, yo tengo un título de propiedad de mi casa, me entra alguien en casa, yo voy a la Policía Nacional, como tú bien dices, y oiga, mire, tengo a este señor aquí en casa, no tiene un contrato de alquiler porque yo no se lo he hecho, esta es mi propiedad, y vaya usted y sáquemelo. Pero yo creo, y si usted quiere, dígaselo al juez de guardia, pero no veo cuál. No, es que es vulnerable. Bueno, pues si es vulnerable, llame usted a los servicios sociales del ayuntamiento y que se hagan cargo del señor, o de la familia, o de los niños, o lo que sea, pero ¿por qué? No, o sea, es inentendible que haya un problema. Es que esto no es un problema. Es decir, el propietario, es que claro, luego te lo viste como diciendo, es que claro, el propietario, que es un cabrón porque es propietario, oiga, pero es que hay mucha gente que durante su vida laboral ha comprado una casa bien para vivir o una casa bien para tenerla para su jubilación y cobrar un alquiler y vivir de su pensión más ese alquiler, y ahora viene, le mete una familia con 3 niños y no cobra, no solo no cobra, sino que paga la luz y el agua, que no se le pueden cortar, porque bueno, todo esto es esquizofrénico, por decirlo de alguna manera. Oiga, mire, señor juez, vas al juez de guardia y dice, oiga, mire, no, es que hay una familia que son vulnerables. Bueno, pues llame usted a los servicios sociales, que también los estamos pagando con nuestros impuestos, y que se hagan cargo. Las niñas esas, el otro día en la Creo fue que una señora apuñaló a una señora y quedaron 3 hijos. Sí. Y en el momento que quedaron los 3 hijos huérfanos, los cogió los servicios sociales. Sí. Sí. Bueno, pues ahí está. Oiga, a mí que me den mi piso, que tengo derecho a tenerlo, Y en muchos casos no son grandes tenedores. No son corporaciones. Es una familia humilde, trabajadora, que durante años ha pagado una hipoteca para, además de su casa, tener una casa que pueda alquilar y vivir de ella durante su jubilación. Y conozco casos así. Sí, los hay. Y ahora resulta que ni lo uno ni lo otro. Y yo tengo que pagar a la familia vulnerable. Esto es intolerable, pero intolerable. Y no sé por qué nos andamos con zarandajas, por decirlo de alguna manera. Voy con Diego, voy con Susana. A ver, me parece importante que primero acotemos los conceptos. A ver, si no te importa. Acota. Porque creo que lo que has dicho no es una ocupación. Es decir, la ocupación es una usurpación de un mueble, pero que no está habitado, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí en Oviedo el caso de la Madreña, si os acordáis, la Consejería de Salud se marchó a otra parte de Oviedo y un grupo de personas ocuparon aquel espacio y bueno, hubo un juicio que al final, que yo recuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias los absolvió porque había prescrito el delito. Hubo un desalojo previo. Hubo un desalojo y tal, pero eso sí que es una ocupación. Luego está lo que es el allanamiento moral, es decir, alguien que va a comprar el pan y se encuentra a alguien en su casa, ¿no? Eso obviamente está protegido también por la ley, pero es otro delito. No parece. Así consta por lo menos en el Código Penal. No en la Constitución. En la Constitución, perdón, exactamente. Y luego está el ejemplo que has puesto tú, que yo entiendo que es alguien que no está pagando pues lo que sea un alquiler o bueno, pues se declara vulnerable y crea ahí un problema entre el propietario y bueno, si hay más actores implicados, pues avalistas o lo que sea. Son realidades distintas. Que de ocupación como tal, desde mi punto de vista, no hay problemas en España. Ocupación, la palabra ocupación, que yo sepa, no hay problemas. Sí que hay un problema con la vivienda, muy grave, muy grave. Hay un problema de acceso a la vivienda tremendo. A mí esto me pasó en el extranjero, que bueno, cuando quería ir a vivir a cualquier lado, a Múnich, a Bruselas, a París, el encontrarte un piso, la verdad que era una habitación, ya no había un piso, era imposible, por todas las exigencias que te marcaba el propietario. La verdad que en España yo por lo menos no he tenido esos problemas. Pero todo este debate que estamos teniendo ahora me parece que en España se empieza a tener por una desconfianza en que quien es inquilino pues deja de pagarte pues no sé hasta qué punto es verdad que tras el 15M, hubo una tendencia a parar desahucios y todas estas cuestiones y bueno, pues es verdad que se ha primado que si había tanta casa vacía que
que no se desalojara a esas familias. ¿Cuál es el problema que lo ha señalado él? Que hay dos tipos de propietarios, los grandes tenedores como bancos o fondos buitre que tienen pues innumerables viviendas y usan eso como negocio, y otros que son pequeños propietarios que efectivamente pues complementan la renta mensual con, para esa su, renta, sí, y viven y a veces se provocan situaciones en las que si tienen a un inquilino que no les paga, pues también ellos tienen que quedar vulnerables porque no pueden pagar facturas y tal, porque tienen hay un efecto dominó. Hay un efecto dominó. Por eso me gustaría que centráramos un poco el debate en lo que vamos a hablar, porque quiero decir, la palabra ocupación como tal, yo, si me preguntáis, ¿hay un problema de ocupación en España? Te digo, no. ¿Hay problemas de acceso a la vivienda? Muchos. ¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda? Pues mira, no lo sé. Sí que me parece positivo que los dos grandes partidos de España se estén preocupando por el tema. Sí que es verdad que esta cumbre que hizo el Partido Popular aquí en Asturias de liberar suelo, pues me sonó mucho a lo que ya se hizo en los años de Aznar, ¿no? Con el ley de suelo del 98, y creo que aunque el país vivió de la construcción, como ahora estábamos diciendo pues se vivió de la construcción, claro, y todo el mundo vive de la construcción hasta que estalló la burbuja, pues creo que no es un buen recuerdo, no tanto por cuando creció la economía, sino cuando efectivamente explotó la burbuja. Diego, y doy la palabra a Susana. Sí. Anteriormente, cuando había un problema de vivienda, el Estado construía viviendas sociales y la gente habitaba en ellas. Acuérdate de Franco y aquella reunión que tuvimos aquí sobre el año 75. Sí. Franco construía 300.000 viviendas al año. Y la gente habitaba en ellas. Ahora la solución es, tú tienes un piso vacío, espera que va a vivir aquel. ¿Por qué? Eso, porque va contra el artículo 33. ¿Por qué? El piso vacío es mío. En sentido literal. Espera, y con esto doy la palabra. Los economistas tenemos una pintura legal, o sea, algo de formación legal, pero desde luego la mía no llega para entender por qué dices que no hay un problema de ocupación. Es decir, has mencionado y diferenciado el tema del allanamiento de morada, que no está pasando en Asturias y por eso no lo tenemos tan cercano, pero a veces si conoces a alguien o tienes un piso vacío, tienes un miedo, porque basta con que entre. Lo leí en una novela, no sé si es así, pida una pizza, tenga el ticket y ya está ocupando ese edificio. Y ya está, y ya no lo puedes echar tan fácil como el sentido común. Es decir, este país es muy garantista del inquilino vulnerable que no paga, y ahí es el propietario que tiene un problema, pero del ocupa, que si tienes la mala suerte de que te lo hagan, pues no puedes hacer lo que sería lógico. Oiga, esto es mi contrato o sea, soy propietario de esto, no tengo un contrato, échemelo, pero en 10 minutos. ¿Por qué no pasa eso en este país? Claro. Entonces, yo ahí no lo entiendo. Tengo la duda legal si me dices que no hay ese problema, pero cuando hay empresas como Desocupa, etc., en el Levante esto es un problema gordo. En Barcelona es un problema gordo. Ya te digo, vulnerar la puerta, comprar una pizza, pedir una pizza y con el ticket ya estoy aquí. Y a ver cómo los echas. Y a lo mejor cuando los echas tienes el piso destrozado. No lo sé, ¿eh? Esto te lo estoy demandando. Respecto al otro, claro que tenemos un problema de vivienda y los que somos padres. Es que es tremendo el problema de vivienda. ¿Cómo se ataca? No hay solución única, lo decía Carlos Cuerpo. O sea, no hay una bala de plata que lo solucione todo. Vamos a poner todas las herramientas. Incluso, digamos, los que nos definimos como economistas liberales, a mí no me parece mal un límite al alquiler en determinados sitios donde está completamente desbocado. O sea, es que está completamente desbocado. No hay acceso. No hay acceso para las personas jóvenes. Madrid está dando trabajo, se nos van nuestros hijos, están 4 compartiendo viviendo a 800 euros la habitación. ¿Quién puede sostener eso? Recordamos nuestros contratos recién egresados. Es decir, esto no es sostenible. Entonces hay que abordarlo desde muchos frentes. Eso por un lado, pero también hay que dar seguridad a los arrendadores. Mi suegra, que hace ya muchos años se fue a Suiza, tenían que les entregaban un piso pintado, tenían que devolverlo pintado. Cualquier falla se la cargaban. Es decir, ¿por qué no podemos ser serios? Y usted no paga, claro, y se va fuera. Entonces, no hay que inventar la pólvora. Es decir, hay que aplicar una norma y no pensar que somos nazis, no quería decir esa palabra. Usted no paga y me deja el piso reventado, pues esto no es, porque eso genera muchos problemas a los arrendadores y por eso hay mucha vivienda vacía, claro, y la falta de oferta de alquiler
pero al final es lo que dispara los precios, sobre todo Claro, en zonas presionadas. claro. Pero que hay habrá que construir más, pero es que hay muchas vacías. Y arrendadores con pánico, porque no les sale rentable, pero claro, al final es un poco de fuerza, no mucha, un poco de fuerza para quien se salta la ley, quien deja de pagar y al final, desafortunadamente tengo casos muy cercanos de que no pago, lo metes en abogados y que no puede pagar y tú sabes que sí puede pagar o lo tiene en negro y no te deshaces del inquilino o inquilina. Sí. Al final, ¿quién tiene ganas De meterse en ese lío. Sí. Pero además hay un tema, Sí, adelante. hay un tema que a mí me llama, ya lo decía, era Gabriel Zelaya, creo, que la palabra es un arma cargada de futuro. Sí. Bueno, pues es el concepto de casa vacía. Vamos a ver, si yo soy propietario de una vivienda, además de donde vivo yo, soy propietario de otra, como esto se está aplicando también a las segundas viviendas y tal. Bueno, eso menos, porque claro, una segunda vivienda la usas en verano, no sé qué. Pero el concepto de casa vacía, ¿qué es una casa vacía? Yo puedo tener un piso, qué sé yo, para tener un despacho mío para leer, o para montar una biblioteca, o un circuito de escalestri por todas las habitaciones, yo qué sé, puedo tener... O sea, si soy propietario de una vivienda, la vivienda no está vacía, está a mi disposición. No sé si me explico, soy el dueño. Perfecto. Entonces, de alguna manera desde el gobierno se nos habla mucho de que hay muchas viviendas vacías. Bueno, por lo que tú dices, porque no me sale a cuenta tener un inquilino que me paga un alquiler de 400 euros, 500 euros, 600, como era lo normal o debería ser lo normal, cuando además tengo la posibilidad de que ese inquilino se me meta en casa y no lo saque yo ni con agua caliente. Entonces, claro... Ni al cierre del contrato, claro, que para eso están los contratos. El problema es que el contrato muere y si el inquilino le da la gana de usar sus armas, pues sale. no cobra, y no cobra, encima te lo destroza, todas estas cosas. Bueno, pues ese es un concepto que habría que desterrar. Las viviendas que son propiedad de alguien no están vacías, están a disposición de sus propietarios. Que en el caso de que hubiera seguridad jurídica y tal, la sacan a tal. ¿Cómo se abate el precio del alquiler? Muy fácil, pues haciendo vivienda social para alquilar. Es que antiguamente, la gente joven, la gente de clase obrera y tal, con sueldos bajos, podía acceder a un alquiler, en el año 75 que hablábamos antes, podía acceder a un alquiler, aquello de ¿cómo era el Ministerio de la Vivienda, Dirección General, no me acuerdo de qué, que ponía las plaquitas. Sí, la plaquita, y accedía. Y ese tipo de piso que valía poco, o ese tipo de alquiler que valía poco, era lo que hacía que no subiera mucho el alquiler de las viviendas libres o la propiedad de las viviendas libres. Eso ha desaparecido, porque en este país hace 10 años o 15 que no se construye una vivienda social. No me digas por qué, porque esa debería ser una política de Estado. Es decir, oiga, mire usted, las comunidades autónomas, que es de donde depende la vivienda hoy día, construirán todos los años 50.000 viviendas por 18 comunidades autónomas, 17, pues 500.000 o 400.000 o las que sea. Y ya está, y se acabó el problema. Pero es que llevan 10 años sin construir una vivienda social ni nada que se le parezca. Y parece que los propietarios tienen que tener que asumir la culpa de tener una vivienda, que tiene gracia, ¿no? De decir, oiga, es que yo soy culpable de tener una vivienda vacía, fíjese usted. Igual que el fondo buitre, que no sé por qué se llaman fondos buitre, porque son un negocio como otro cualquiera. Hay miles de empresas que tienen 100, 200 pisos y se dedican a alquilarlos. No digo miles, pero igual hay 100. Especular, más bien, pero bueno, no, o alquilarlos. ¿Por qué no se puede tener una empresa inmobiliaria que alquile 100 viviendas? Que tenga... No, poder se puede, pero tú puedes tener la idea de la vivienda como un derecho o como un negocio. No, es que la vivienda es un derecho. La vivienda es un derecho y el propietario puede hacer negocio con ella. Claro, es que... Y la gente es más tonta y luego por eso se tiran a alquileres turísticos, porque sabes que entran, salen y además como luego se opina de lo que hace o deja de hacer, pues sabes que no te van a hacer grandes destrozos y que a la vez dispones de la vivienda. Bueno, es una cuestión económica también, es se gana una más cuestión dinero. Se gana más dinero, claro, pero es que además no tienes problemas porque si no se ganase más dinero no había claro, precios, si yo tengo una vivienda y me viene un señor, está 10 días, le cobro 60 euros al día, pues gano 600, o sea que en un mes gano 1.800, cuando alquilándolo a alguien gano 1.000, o sea que si me das la opción, pues claro, la gente no tiene un pelo de tonta, o sea que hace lo que tiene que hacer, es economía
economía pura y dura. Entonces, sí, pero nuestras jóvenes y las nuevas generaciones claro, también necesitan claro, pisos, ¿no? sí, para sí. poder Y alquilar vivienda antes de comenzar social, la vida, claro. hasta llegar a la anomalía de que una hipoteca es más barata que un alquiler. Entonces ya, claro, entonces ya apaga y vámonos. Sí. Apaga y vámonos, claro. Y además este es un país de propietarios. Siempre se nos educó. Siempre se nos, Sí. Mis padres eran propietarios, vamos, se les educó en eso y a nosotros digo, ¿qué vas a ir de alquiler? No, pero cómprate una vivienda, no sé qué. Y acabas comprando una vivienda. Es un país de pequeños propietarios. Pero por otro lado, eso tiene sus ventajas también. Pero claro, si empieza a haber todo este follón, pues claro, la gente se retrae y no hay viviendas en alquiler y no hay viviendas para comprar. Tú levantas la mano y dices que tienes una vivienda en mitad de Madrid para vender y al día siguiente o a los 2 días la tienes vendida. Está vendida. Independientemente del precio. Diego, decía antes Susana, España es un país tremendamente garantista con el que en este caso incumple. ¿Esto es así? A ver, sí que quiero decir una cosa. Sí que creo que tiene que ser el Estado y no obviamente el propietario el que asuma las consecuencias de no pagar, ¿no? Porque quiero decir, no puede ir a las espaldas de esa persona por lo que hablamos, sobre todo si son pequeños propietarios, ¿de acuerdo? Sí. A ver, yo es que creo que se interesa por lo que sea, crear un alarmismo con este asunto. La última vez que hice el Camino a Santiago, bueno, lo he hecho 2 veces, desde aquí desde Oviedo. Hice en 2016 el primitivo y en 2022 el de la costa. El de la costa me llamó la atención, que pasa por muchas zonas rurales, que ya no está el cartelín de cuidado con el perro, sino está la compañía X de seguridad, de alarma, no sé qué, ¿no? Y además te ponen que avisan a la policía inmediatamente. Y lo cual, y hay mucha gente que dice, eso igual no tiene ni alarma, pero la tienen ahí puesta para... Lo cual no me extraña. Yo durante años, mis padres tuvieron una casa en Muros de Nerón. Solamente lo utilizaban los meses de julio y agosto. Iban julio y agosto. El resto del año era su casa. Porque esté vacía, no tiene que llegar nadie allí y decir... Eso está a su disposición. ¿Y usted por qué vive aquí? Pues porque no tengo dónde ir. Ya, pero... ¿Y qué le inviste a usted de autoridad para meterse en mi casa? ¿Qué hacemos con esto? Hasta donde sé los datos que hay, no está produciéndose esa situación. En Asturias no. Incluso a nivel nacional, es decir, las denuncias que ha dado el Ministerio del Interior de ocupaciones, insisto, no son altos. Bueno, si por ocupación entendemos ocupar la madreña, no, allanamientos. Allanamientos, pues bueno, no sé si es el primer problema de España, pero sí que es verdad que hay un alarmismo, eso es cierto. Y hay un concepto de miedo, de decir, bueno, pues... Y lo raro, y con esto acabo de interrumpirte, y lo raro es que en un país tremendamente visceral como es España, donde desde los cuadros de Goya hasta nuestros días, lo raro es que todavía ningún propietario no se haya matado a la cabeza y dijera, mira, 3 cartuchazos y al carajo, porque llevo trabajando como un negro, y perdón, bueno, si el que lo entiende, el que no, que se aguante. Llevo trabajando como un animal toda mi vida para dejar esta casa para mi hijo y ahora se me metieron estos 3 aquí. Y para encima se rinden. Y para encima tengo que pagar. Que es lo peor, sí. Y el agua. No, o sea, es extraño, te lo juro. Es una cosa que... Pero bueno, te interrumpí. No, está bien que debatamos, oye, porque, quiero decir, yo... Es muy injusto, básicamente es muy injusto. Es que ibas por el Camino Santiago y te interrumpí. De verdad, que había mucho. En vez del cuidado con el perro, era. Tengo la alarma, ¿no? Que igual ni la tienen, pero bueno. Que a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Y sí que a veces pienso que tenemos unas ideas de cuáles son los problemas que igual hay más. En otros casos son más problemas. Por ejemplo, a mi juicio. Yo estoy escandalizado con los datos de feminicidios en España. Ya no me meto ya incluso en la violencia de género que hablabas tú ahora del asesinato que hubo en Samalanguero, sino ya no solo parejas y exparejas, hombres que asesinan a las mujeres, sino hombres que asesinan a mujeres por el mero hecho de serlo. Y ya van 6 en este año en España. Hay un alarmismo... no hay alarmismo. Hay una corriente antifeminista que es muy preocupante. Y en cambio en ese sentido pues no crea tanto escándalo de titular de telediario desde mi punto de vista. Al igual que decíamos con el tema de la guerra de Ucrania, habrá que dedicar un programa a eso, con este tema también, porque me parece tremendamente interesante. Sí, por supuesto. Pero estamos ahora con el tema de la ocupación. Decía Susana, este país es garantista con quien
De repente un día Con que el arma. entró en una casa. No sé si ocupó, allanó, llegó... Llámalo, da igual. Las nomenclaturas me pierdo un poquito. Con quien delinquió. Sí, Si abren la puerta de tu delito. casa y entran, es un delito. Sí, ¿Esté vacía o ocupada? Esto, ¿por qué en vez de ponernos en la piel del que delinquió, no nos ponemos en la piel del propietario, del que se sacrificó durante toda su vida para dejar una casa a sus hijos? A ver, hay un procedimiento judicial, entiendo. Sí, Entiende pero que un juez debe autorizar el desahucio. Es decir, en ese sentido, Sí, bueno, pero hay mira- gente que apoya lo del desahucio a las 48 horas o no sé Sí, qué pero historia. mira, Diego, si A mí me tú- preocupan cosas como desocupa muchísimo. Si tú me vas parecen- por la calle Sí. y resulta... A mí me preocupa desocupa, perdón, hoy estoy por interrumpir a todo el mundo. A mí me preocupa que desocupa haga lo que tendría que hacer la policía. Nacional, es decir, sí. que una empresa privada tenga que hacer Sin el garantías. trabajo por el que cobra un policía o un guardia civil, eso me preocupa muchísimo. Es decir, el TUA tiene un conductor que le pagan por conducir. Sería muy preocupante que condujese yo el autobús. ¿Por qué conduces tú? Porque el conductor no quiso. Entonces, llévalo yo. O sea, no quiso, no pudo. Pero vamos a- Pues eso me preocupa de Desocupa. Que exista una empresa como Desocupa haciendo las funciones de la policía. Pero vamos a otro tema. Por ejemplo, si tú vas por la calle y resulta que, por la razón que sea, te atracan o lo que sea y no sé qué, y tú malamente te defiendes, sacas un cuchillo, le pegas un cuchillazo al que te atacó y muere. Tú ese día duermes en Villabona. Sí, sí. Lo contó Reverte cuando... Claro, le tú ese día duermes en Villabona porque el juez de guardia dice, oiga, es que este señor ha asesinado, homicidio, lo que sea, ya veremos, a otro señor en mitad de la calle y ese juez decreta prisión provisional, con fianza, sin fianza, comunicada, sin comunicar, lo que sea. Coño, si yo voy al juez y le digo, perdón por el taco, si yo voy al juez y le digo, oiga, mire señoría, que es que han entrado en mi casa, mire mi hipoteca, este señor está dentro de mi casa, esto es un delito, ese señor lo saco y lo meto en Villabona. ¿Por qué no se hace? ¿No? Y luego, efectivamente, respecto a lo que tú decías, ¿por qué cuando hablamos del 2 de mayo y demás? Mira, yo creo que somos un país poco beligerante. No sé si serán los bares, Se las aguanta, tertulias, se aguanta, que hablamos y tal, que a lo mejor un nórdico saca el trabuco antes que nosotros, Puede ¿eh? ser. Pero mientras estás encabritado con alguien, vas al bar, lo hablas y tal, parece que Sí, se desahoga. despejas. Gijón hace 2 años, ciudad de 0 asesinatos. Es decir, Sí, que sí. no tenemos unos niveles No, no. de conflictividad, criminalidad de ninguno. criminalidad, ni de feminicidios. Vaya usted, señor Diego, a Noruega, mucho más alto. Seguramente, No deja pero- de ser pero un que- problema, exactamente. pero desde luego lleva muchos titulares de periódicos. Respecto a lo que se señala, yo estoy con el arrendador, quiero decir, el arrendador tiene que tener unos derechos. Quiero la ley de arrendamiento suiza. Usted se le entrega pintado, me lo devuelve pintado y al primer mes que no pague se va por la puerta. Y si no está impecable, va a tener usted un problema serio. ¿Qué pasa aquí? Casos muy cercanos, y además casos muy cercanos, un piso de mi abuela. Aquello era infame cuando lo fue a heredar mi madre. Había unos inquilinos allí, tenían un niño pequeño, ¿cómo podían tenerlo así? Es decir, hay gente que si no es su piso, hace lo que le da la gana y lo destroza. Punto número 1. Punto número 2, llegar a no pagar y que, bueno, que si es vulnerable, no lo puedes echar y demás. El otro día estaba en una clase precisamente de inversión inmobiliaria y me decía un alumno, no, si hay una cosa muy fácil. Cuando salga la inquilina, se tapia la puerta y Con no vuelve a ladrillo. entrar. Bien. Eso es ¿Qué un produciría delito. eso? Un delito contra el arrendador, Claro. es decir, contra el propietario. Es decir, la ley va a proteger más a ese arrendador que hizo uso de la fuerza, tapió la puerta y dice, aquí no entras más, ¿no? El piso es tuyo, sí, pero te la cargas. Sí, Y te porque la tiene el cargas otro y demás. Porque es el inquilino, claro. es el inquilino. Bueno, pero vamos a intentar echar el inquilino con un contrato ya caducado de hace 2 años. Inténtelo usted. Esto es muy grave. Entonces, esa garantía al final genera una impotencia que dices, no lo haces porque no quiero que se vaya contra mí. Pero es tremendo. Y por eso se retiran las viviendas del mercado inmobiliario claro. y por eso el arrendador, él dice, yo no, si yo estoy más tranquilo en mi casa,
con mi piso vacío, ya lo usaré yo como gimnasio si quiero, pero... Sí, sí. O guardarlo para mis hijos. O ya lo usará un hijo Personalmente cuando- es lo que hago. Claro, entonces sube los alquileres. Susana, para finalizar, Susana aportaba esa solución del modelo suizo. Sí, sí. Voy con José Antonio con una solución y con Diego con una solución. No, José yo Antonio. la solución es lo que te digo. Vas con una denuncia a la Policía Nacional y al juez con la escritura. Oiga, señoría, mire, no tengo ningún contrato de arrendamiento de este señor, aquí está la escritura, y por la misma razón se alza al señor. Si la familia es vulnerable, el juez llama a los servicios sociales para que se hagan cargo, y aquí paz y después gloria, porque es que tengo derecho a mi vivienda vacía, que como digo, no está vacía, sino que está a mi disposición. Diego, No, comparto para que la finalizar. vulnerabilidad y todos estos asuntos sí que tiene que la administración de turno, que no sé si es la autonómica, la municipal, la estatal, asumir el problema, no el propietario. Eso sí estoy de acuerdo. Aportamos, decía Susana, el modelo suizo. José Antonio decía que la policía y el juez actúen. Sinceramente no conozco el caso de Suiza y Sí, sí, tampoco yo- estoy muy enterado de yo cómo sí. funcionan otros países. Tienes Las que leyes- presentar el currículum. Prácticamente... Yo puedo dar Sí, vamos, no quiero decir que yo sí. puedo contar lo que es alquilar Sí. una habitación en otros países que es, vamos, Prohibitivo. prohibitivo. Y me parece que es un poco el debate que está pasando ahora en España. Igual antes tenían ya esa desconfianza y sobre todo si eres extranjero, hay que decirlo así, Sí. porque Sí. yo cuando fui a vivir a Alemania en 2012, pues estaba este país que sí nos rescataban, que éramos Sí. los PIG, ¿no? Sí. Portugal, Sí, sí. Italia, Portugal, Italia. España, Grecia y éramos los países del sur y no tenemos un euro y Sí. tenemos pufos por todos lados. O sea, era muy complicado alquilar un piso. Y aunque tú tuvieras liquidez y dinero, que no Sí, sí, era sí. un problema de no pagar. Completamente cierto. Completamente ¿Entiendes? Yo tuve la experiencia en el año 11 o 12 de tener que alquilar un piso en Lausanne, en Suiza, Sí. para mi hija, que iba a estudiar a la Universidad de Lausanne un año, y fue horripilante, porque es que tenías que prácticamente sí, no sé qué te historia. apuntaban en una lista con tu currículum, con quién eras, qué no sé qué ibas a hacer, qué no sé qué, y era el propietario el que elegía Sí, 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 a quién se lo alquilaba. O sea, ya de mano costó trabajo entender el concepto de que tú no ibas a alquilar el piso, sino que el que te lo iba a alquilar era el propietario. Es decir, tú llegas aquí a una agencia inmobiliaria, ves 18 pisos Sí, y me gusta eliges uno, este sí. y pum, contrato y se acabó. No, allí tú te apuntas en una lista porque te gusta este, entonces hay 17 y a lo mejor a ti te lo dan porque, yo qué sé, porque eres rubio o eres ingeniero superior o lo que sea, no sé. Pero es el propietario el que elige el arrendatario que quiere. O sea, y claro, si tú vas una semana para conseguir un piso para tu hija, como nos pasó a nosotros, pues podía pasar un mes o dos sin Sí, tener... la ley de la oferta y la Es una demanda. cosa... Así es, Es una así cosa- es. Bueno, pues llegamos al final de este programa de hoy. Volvemos mañana con de nuevo mesa de debate, de análisis y de tertulia. Nos vamos. Gracias por su atención. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a Por ti, mera Juan. curiosidad, ¿en Alemania en qué ciudad? Múnich. Muy bonita ciudad, por cierto. Múnich y Nuremberg, también muy guapa. También, la Queda conozco, muy guapa, relativamente cerca. Muy guapas las dos. José Antonio, muchísimas gracias. vosotros y por llamar. y a estar al hilo de los Santorini. No, sí, ya estoy al hilo de los Santorini. Va a haber un Santorini, bonito que están evacuando gente. volcán No hay submarino. turismo allí ni nada, ¿no? No, ya salieron Ni pisos todos. turísticos, me imagino. Ya salieron todos. Es que llevan una semana con 3 o 4 terremotos de grado 4 bastante gordos toda la semana. O sea que la gente ha salido mía. por pies. Sí, Como sí. para no. Susana, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias nosotros a- esta a- noche, a como ti, siempre, y como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.